Buenas tardes, señoras y señores que nos acompañan. Bienvenidos al foro convocado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones INSTEL y la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca. Quien les acompaña, Sandra Gutiérrez. El motivo que nos convoca es un tema de reflexión en honor al Día Mundial de la Libertad de Prensa. A continuación, rendiremos honor a nuestros símbolos patrios. Por favor, les invito a ponerse de pie. Desde aquella vez que empezó con el periodista Mario Pineda Soto, hasta hoy tenemos 69 periodistas en el Valle, repito, sacrificados. Tenemos una impunidad en estas investigaciones de los periodistas del 98.1%. ¿Entendieron la cifra? Impunidad sobre los crímenes de periodistas, 98.1%. Una cosa aberrante, ¿sí? Entonces, vamos a levantarnos y dejamos un minuto de silencio por estos compañeros que hoy nos tenemos. Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, nuestro moderador. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a ustedes por su presencia. Es fundamental que en este tipo de eventos el gremio y todos los que de una otra forma tenemos relación con él hagamos presencia. Es decir, es fundamental el estar, el escuchar, el participar, el nutrir estos espacios, porque muchas de estas, a veces estas iniciativas se llenan de muchos apoyos, pero el estar aquí es fundamental. Por eso les agradecemos mucho que están participados con ello. Bueno, creo que es un espacio muy interesante el que tenemos hoy aquí. Tres personas supremamente importantes, una organización. Y hay algo que me llama la atención, y aquellos que hemos estado un poco en estas lides de lo que es la educación, de lo que es el periodismo, creo que es importante lo que está aquí. Está la agremiación, como un escenario donde se desarrollan unas luchas, como dice Sergio, hace mucho tiempo, desde estas agremiaciones se ha venido luchando por mejorar las condiciones de los periodistas. Está también la academia representada en posibilidades de acceso a la educación, pero también la academia desde las posibilidades del pensamiento. Y también el colegiado, porque creo que de una u otra forma muchas de las cosas que construimos se dan por eso, por la posibilidad de encontrarnos y de estar juntos. Bueno, entonces tengo aquí como unas referencias a nuestros invitados. Empezamos por nuestra colega Teresa Consuelo Cardona Guerrero. Ella es comunicadora social de la Universidad del Valle. Es una persona que ha estado vinculada a la academia, estuvo bastante tiempo como coordinadora de investigaciones de la Universidad de Santiago de Cali, actualmente docente de la Universidad de San Buenaventura, y pues recomiendo también ahí rastrearla porque es también una poeta de nuestra región. Está también con nosotros Juan Diego Castellón Cordobés, quien es catedrático de la Universidad del Valle. Es una persona con formación en doctorado en humanidades en la Universidad del Valle y ha realizado maestrías en ICESI, maestrías en la Autónoma, y pues es una persona licenciada en filosofía. Y está con nosotros Alexis Lazo Ávila, pues no digo viejo conocido para que no hablemos de fechas, pero sí digamos, pues personalmente para mí es alguien que nos conocemos hace bastante tiempo en esto. Y pues él es abogado, es contador, pero es una persona que lleva 30 años vinculado al tema de medios de comunicación, del periodismo, de la radio, y creo que es un orgullo para nosotros como región porque lidera un proceso educativo, o sea, un proyecto bastante interesante de formación de comunicadores que es INSTEC.
Creo que son de esos aspectos que nos deben llenar de orgullo a todos como caleños y caucanos. Entonces, bueno, ya con esta presentación vamos al tema. Ha sido un poco, pensar qué no se ha dicho, qué no se dice frente al tema de la libertad de prensa. Hoy creo que las redes sociales, hoy por toda la cantidad de información que ahora cruzan. Entonces, una primera, digamos, no pregunta, tema, como para que nuestros invitados nos empecemos a entrar en materia, es eso. ¿Cuál es un poco su posición frente al tema de lo que es la libertad de prensa? La metodología que vamos a hacer en el evento es el siguiente. Vamos primero a escuchar, tenemos tres áreas que vamos a trabajar. Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos como para exponer su punto de vista, y al finalizar las tres participaciones de cada uno, vamos a abrir el espacio para el diálogo. Hemos diseñado este espacio para que precisamente haya la interacción, entonces un poco las preguntas las van anotando, y al final ya procederemos pues a abrir el espacio para el conversatorio. ¿Listo? Entonces ese es un poco la metodología que vamos a iniciar. Entonces, sobre esta primera pregunta, pues damos la palabra a nuestra compañera. Hola, buenas tardes. Les agradezco sinceramente a cada una de las personas que están aquí, que nos han decidido acompañarnos, a Sergio Ángel por haber tenido en cuenta mi nombre para esta jornada, a Miguel por su moderación y a los compañeros que están aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Sería la primera interrogante que habría que responder. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque en 1993, a través de la UNESCO, las Naciones Unidas decidieron que había que darle un día a la celebración de la libertad de prensa. Y para celebrar esa libertad de prensa se escogió el 3 de mayo, y esa es la razón por la que estamos aquí. Pero no fue una cosa tan abierta, así que nos ponen tres tareas fundamentales. La primera es definir si realmente en el lugar en donde nosotros estamos hay libertad de prensa, es decir, si podemos contar con esa libertad de prensa, con todo lo que ello implica. La segunda tarea sería mirar cuáles son las amenazas que asaltan a esa libertad de prensa. Y la tercera, rendir homenaje a los periodistas que hayan caído en el ejercicio de su profesión. Creo que el hecho mismo de que estemos aquí ya estamos rindiendo homenaje a las personas que dentro del marco de su oficio han caído, y a ellos nuestro reconocimiento. Y entonces nos adentramos en las otras dos tareas. ¿Por qué en 1993 se decide esta fecha? Pues básicamente porque acabábamos de pasar por unos momentos históricos que era difícil de pensar y de entender y de comprender. En ese momento, hacía poco, había caído el muro de Berlín y también se había disuelto la Unión Soviética, lo que dejaba al mundo sin la bipolaridad que había tenido en ya muchos años. Y la otra razón es la guerra, que fue la guerra del Golfo, que se llevó a cabo contra 34 países, contra Irak, que fue esa primera, digamos, movimiento grande que no entendíamos esa vaina porque estaba pasando, y la manipulación que se hizo de la prensa a través de la coalición hizo que repensáramos el hecho. Entonces digamos que eso era el marco histórico a partir del cual se crea este momento. Y entonces nos venimos al tiempo actual y la pregunta sigue en pie y cada vez tiene más validez. Evaluemos si efectivamente nosotros podemos hablar de libertad de prensa. Y entonces a nosotros nos dicen, sí, en Colombia sí hay libertad de prensa porque la libertad de prensa está consignada incluso en la Constitución Nacional. Y nos sentimos muy orgullosos de que la libertad de prensa y otros derechos estén consignados en la Constitución Nacional, pero hace apenas 27 años. Es decir, no siempre fue así, ¿no? Eso hace muy poco. Y realmente 3 décadas en la historia de un país es realmente muy poco. Entonces hace muy poco que nosotros contamos con ese derecho como un derecho real, pero, siempre pero,
en la misma época en que se aprueba que la libertad de prensa es un derecho constitucional consagrado en la Constitución, se aprueba también la libertad de empresa, que le abre las puertas al movimiento neoliberal que se está gestando desde los años 50, 60 o 70 más o menos. Y al abrir la puerta a lo uno y abrir la puerta a lo otro, se plantea una contradicción de los tiempos modernos. Porque abrir esa libertad de empresa le permite también, entonces, a una denominación económica que son los oligopolios, los monopolios y los holdings, ser dueños de medios de comunicación. No hay nada que se los impida, legalmente no hay nada que se los impida. Y es justamente en ese marco de la absoluta libertad que creemos que tenemos que se crea la libertad de prensa. Pero entonces la prensa empieza a navegar en mares muy difíciles, que son los mares justamente de los holdings, de los monopolios y de los oligopolios. ¿Será que tenemos libertad de prensa si nosotros pensamos qué es un oligopolio, qué es un monopolio, qué es un holding? Y es ahí donde tenemos que hacer la reflexión. Y esta reflexión es muy importante en los tiempos modernos por varias razones. Ya no evaluamos si esa libertad de prensa se da por las dictaduras opresoras, los absolutismos nepotistas, las tiranías militares y ese tipo de cosas que antes nos asaltaban, sino que dentro de un marco de supuestas libertades, ¿quién controla los medios? Entonces la gente empieza a notar que solo se dice lo que le conviene a X, Y o Z estamento económico de la sociedad y no lo que le interesa a la comunidad. Es decir, se cambia la agenda de noticias, se cambia la prioridad de la agenda de noticias en virtud de esa libertad comercial manejada por los oligopolios y por los monopolios y por los holdings. Y entonces la gente dice, no, yo tengo total libertad, yo decido si veo RCN o Caracol. ¿Y qué más? No, yo también puedo ver Fox. ¿Y qué más? No, ESPN. ¿Y qué más? Y si uno se fija, todos esos medios corresponden, digamos, con una sola visión unilateral de la vida actual. Entonces no estamos en libertad, porque no nos dan la oportunidad de ver desde otro lado qué es eso que está pasando. Entonces, entender la libertad como libertad, ya para cerrar esta introducción, es saber si efectivamente contamos con la libertad que nos ofrece tanto la cosa jurídica como la cosa de la vida real, que está manejada entonces por los aspectos comerciales y por las tendencias comerciales. Es la ocasión para validar el respeto al gremio periodístico y el derecho de la verdad. También es una oportunidad para examinar los desafíos actuales de la libertad de prensa. En este foro hablaremos sobre la ética periodística y el manejo de las redes sociales en tiempos de crisis. Nos acompaña la docente de la Universidad San Buenaventura, Teresa Consuelo Cardona Guerrero. Por favor, nos acompaña. El docente de la Universidad Autónoma de Occidente, Juan Diego Castrillón Cordobés. El docente y director del INSTEL, la Universidad de la Voz, Alexis Lazo Águedo. El docente y líder nacional de la carrera de Comunicación Social de la UNAC, Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, quien será nuestro moderador. A continuación, las palabras de bienvenida del presidente de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca, Sergio Ángel Castillo Solano. Sí lo decía la Nacional para montar por YouTube. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primeramente, agradecerles a ustedes su presencia, que nos estén acompañando hoy precisamente a este acto conjunto al que pudimos convocar la UNAD, STEM y la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca para hacer esa reflexión necesaria sobre estos tiempos que vivimos y donde sin duda el tema de la ética periodística es un
un lunar bastante visible. Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos difíciles, la polarización política a que nos somete el devenir histórico de nuestra Colombia nos confunde y también nos pone de frente a unas realidades que tenemos que mirarlas y sopesarlas, porque no podemos seguir pasando que estas cosas suceden y no hacemos nada ni decimos nada. Les agradezco de verdad al PANE, a Teresa Consuelo, a Juan Diego Recio, a Miguel, que voluntariamente pues han aceptado esta invitación. Quiero también agradecerle al profesor Montaño, que no nos pudo acompañar, es el director de la UNAM para el Valle del Cauca. Ha estado siempre, desde hace 10 años con él. Tenemos una sociedad en términos de fortalecer ese proceso, o ese proyecto que empezamos en Cali, cuando éramos Círculo de Periodistas de Cali, que es la profesionalización de los periodistas empíricos. Profesionalización que hoy le aporta más de 500 periodistas ya graduados como comunicadores sociales en Colombia. Tenemos más de 600 empíricos también estudiando hoy, desde Ipiales hasta en Leticia hay unos por allá en La Guaira hay otros, bueno, Bogotá, Medellín, y ya no es de nosotros la propuesta. La propuesta se volvió de las organizaciones periodísticas. Entonces, en el mismo sentido, todos reivindicamos el proyecto, pero el proyecto hoy es institucional y es de la UNAM. Y ese proyecto que, repito, empezamos en Cali hace 10 años, hoy sigue siendo un proyecto abierto, y la UNAM, que tiene la mejor plataforma virtual educativa de América Latina, nos ha demostrado que aporta y construye nuevos criterios, nuevos pensamientos en el periodismo empírico. Los invito a ustedes, los que están por ahí pendientes de tomar la decisión, tómenla, que hay un espacio importante para que logremos esta profesionalización. Los que hemos estado con la UNAM sabemos el aporte, lo que ha significado en nuestras vidas, y desde luego es una apuesta, repito, abierta a todos los que la quieran tomar. ¿De acuerdo? Quiero expresar igualmente gratitud por el Banco de la República, que nos han prestado estos maravillosos escenarios, como ustedes ven, unas condiciones poco conocidas. Aquí no conocemos mucho de este tipo de auditorios, pero nos permitió el Banco de la República, su gerencia y el Centro Cultural estar aquí. A la persona que está al frente de eso, a la media, a Liliana, en fin, el equipo de trabajo, a Edgar, por la colaboración de tenernos y poder comprender que estos espacios de discusión nuestra necesitan también de este tipo de escenarios. Seguramente volveremos aquí en otras convocatorias y quedan pues cordialmente invitados también para que nos acompañen. Quiero en este momento, coincidiendo con uno de los postulados que la UNESCO fija para el 3 de mayo, que es recordar justamente, rendir homenaje a los periodistas. En su epistolario, él plantea un aforismo. Horacio dice: quien ha empezado a discernir lo que oye, ha hecho la mitad del trabajo. Hay que saber escuchar, empiece. Y eso lo dice en un contexto. Está hablando Horacio con unos muchachos que solo hacen lo que dice la costumbre de la aristocracia, y son irrespetuosos, y son atrevidos, son groseros, son petulantes, porque su misma aristocracia, supuesta aristocracia, se los permite, el dinero que tienen acumulado. Entonces Horacio les recuerda que el papá de él era un esclavo que luego fue liberado. ¿Y por qué fue liberado? La explicación de Horacio es porque él sabía escuchar. En principio el esclavo obedece, que es dos palabras latinas, audire. El esclavo es el que oye y hace lo que oye. Pero cuando comenzó la libertad del papá de Horacio, cuando él empezó a discernir lo que escuchaba, y al discernir lo que escuchaba, ¿sí? Al saber oír, obtuvo el reconocimiento de su amo, y su amo lo declaró liberto. Si asumimos hoy que nosotros somos esclavos de los medios de comunicación, aún así es posible la libertad cuando discernimos lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Ese es el llamado del principio para invitar a pensar la libertad como una condición especial, pero la libertad partiendo del hecho que la libertad tiene color de hombre, tiene color de mujer, tiene color de niño.
Y esa libertad necesita ser ejercida a partir del discernimiento, no solamente reconociendo el mandato a la servidumbre, sino la posibilidad de la servidumbre de encontrar su propia condición humana. La tesis tras este prólogo es la siguiente: ¿sí? Hay efectivamente una amenaza para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, para la libertad de opinión, y que la manera de superar esa amenaza es mediante una actitud reflexiva. En particular, los periodistas contribuyamos a una discusión informada sobre los problemas de la sociedad, que civilicemos la contestación política. Es decir, hay distintas formas de protesta y algunas que aparentemente son más elegantes, pero también son muchísimo más eficaces. Tenemos que aprender a subvertir el consenso complaciente, y eso es parte del ejercicio para el saber escuchar, para ejercitar la libertad, y promover las deliberaciones públicas sobre problemas que las normas del civismo han enterrado. Como lo comentaba Sergio al inicio del preámbulo, pareciera que ciertas preguntas no se pueden hacer y son contestadas agresivamente. Debemos recuperar esa posibilidad de deliberación. ¿Sí? Se trata entonces de un periodismo democrático con compromiso, sin subordinación a las ideologías. Se trata de saber escuchar, no simplemente obedecer o audire, sino discernir lo que se escucha, lo que se obedece, ¿sí? Y procurar de esa manera mejorar el debate de formación del consenso. Subvertir también los malos modos de convenciones opresivas. Para este tipo de foros, ojalá que Mario y Sergio sigamos haciendo. Vamos a hablar un poco de libertad de prensa, pero para hablar de libertad de prensa primero tenemos que hablar de lo que fue el concepto de libre expresión como principio fundante de la libertad de prensa. Es lo primero. Si nos devolvemos un poquito la historia, y no voy a hacer canción con la parte histórica, tenemos que mirar hacia 1948, cuando se impartió la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU, y se habló del artículo 19 justamente de ese principio elemental de la libre expresión. Todos los seres humanos tienen derecho a expresarse libremente por cualquier medio de comunicación y ante cualquier escenario. Si partimos de allí, vamos avanzando en la historia, como venimos de menos a más, y ya en el Pacto de San José, parte de la Convención Americana para los Derechos Humanos, aquí muy cerca de nosotros, apenas 2 horas de vuelo, se firmó esa declaración en el año 69, vino a ser aplicable apenas en el año 78, cuando ya el resto de países de América adhirieron a ella y se hizo realidad. Empezaba entonces a tener sentido el concepto pleno de la libre expresión, pero en teoría, la práctica era otra. En el año 91, nuestra Constitución recoge en su artículo 20 la libertad de que cualquier persona pueda fundar medios de comunicación. Ahí nació para nosotros los locutores un gran dilema, ¿no? Porque se nos caía la licencia a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento empezaba a ser la comunicación o el periodismo un oficio. Ya no era considerada una profesión como tal. Las facultades de comunicación de los institutos como el nuestro se empeñan en mantener ese estatus, pero otra cosa dice la Constitución, que cualquier persona puede hacer, crear, fundar, divulgar su pensamiento a través de un medio de comunicación. ¿Cómo estamos hoy día? Estamos mal. ¿Por qué? Porque la famosa libertad de prensa, desde mi concepto, mis compañeros no lo dijeron crudamente, yo tengo que decir, porque me enfrento a diario a los estudiantes, a diario, y esa es la pregunta recurrente: profesor, ¿hay libertad de prensa en Colombia? Yo tengo que decir es que no podemos engañarnos, no podemos decir aquí que uno puede decir lo que le dé la gana. Eso no es así. Estamos condicionados necesariamente al poder del capital. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Preguntémonos eso. Las grandes marcas, ¿cierto? Los grandes Telecom, habló ahorita de RCN, Caracol, yo no quería mencionarlos, pero ella ya lo dijo. Preguntémonos de quiénes son los medios de comunicación. Y ustedes no me están preguntando algo que es crudo, lo voy a decir aquí en este escenario. Por suerte no hay tanta gente como esperábamos, ¿cierto? Pero los que estamos en confianza. Nuestros estudiantes, los estudiantes de ISTE, cuando terminan, siempre van y se vinculan a los medios, a los grandes medios. Y créanme que les voy a contar, pasar una confesión. Me dicen, profe, me preguntaron allá que yo qué pensaba de la política. ¿Sí? Y yo qué opinaba de la política. Era una de las tantas preguntas que me hicieron. Y le digo yo, ¿y usted qué contestó?
Esto ya le habíamos dicho, obviamente, al estudiante cuando se gradúa previamente a qué se va a enfrentar, a qué tiene que decir, porque tiene que enrolarse necesariamente, no digamos mentiras, en el mercado laboral, tiene que trabajar. En ese orden de ideas, los estudiantes siempre le dicen a uno, profesor, me preguntaron lo que usted nos dijo, ¿sí? Me preguntaron cuál era la ideología, y yo qué opinaba de esto, de lo otro, ¿cierto? Y eso lo sabemos aquí, digámoslo claro, van simplemente perfilando al estudiante que empieza a ser ya un nuevo profesional de los medios hacia eso que ellos quieren que diga. Ahora, no sé